Esta es un simple formalismo. La campaña publicitaria acerca de los beneficios del crossover había traspasado las fronteras. En México aún continuaba traficando la flor, hombre que conocía como pocos el esquema de negociación con la justicia de Estados Unidos. Pero también conocía los intríngulis y la sarta de mentiras y engaños a los que Liv Fernández sometía a sus más fervientes seguidores. La flor estaba al tanto de las consecuencias del sometimiento del México a la justicia estadounidense, lo que desencadenó el derrumbe total de la versión Hollywood del asunto, que, aunque igual de fantasiosa, era un poco más sólida que la versión light. Tras la caída del México, la flor llegó a la conclusión de que lo mejor para todos era buscar un acercamiento directo al incomparable e incorruptible sistema judicial americano. Por eso, la noche anterior a su entrega voluntaria, la flor aclaró algunos puntos con su abogada. ¿Estás seguro de que si no logro algún entendimiento con el fiscal y la DEA puedo regresar mañana mismo? Indagó la flor. Claro, eso ya lo definí con el fiscal. Él tiene pleno conocimiento de que nuestra intención es tener una conversación amplia y detallada en la que esperamos encontrar un punto medio. No te preocupes que si veo difíciles las cosas termino la reunión. Es más, siempre me verás manejando la situación. En muchas ocasiones he hecho este trabajo y te garantizo que nada va a salir mal. Lo peor que puede pasar es que no lleguemos a ningún entendimiento con la fiscalía y con la DEA, y si es así mañana mismo te regresas a México, respondió el abogado. Mucho cuidado que no me vayan a dejar allá. Si eso me llega a pasar me matan a toda mi gente aquí. Además, estoy haciendo 2 vueltas grandes en estos momentos y una de ellas es para Vicente Carrillo, el narco más grande que hay aquí en México. Si esa gente ve que yo me pierdo me matan a mi familia 70 veces. Si no estás seguro es mejor esperar a que termine mi trabajo y luego dejo todo organizado. Repito una vez más, lo que arreglé con el fiscal es que con sin acuerdo a la reunión de mañana puedes tomar el siguiente vuelo de regreso. Está firmado en tu acuerdo de cooperación y en tu carta de inmunidad. Además, nada de lo que digas podrá ser usado en tu contra. Está bien, confío y quiero que tenga claro que estoy poniendo mi vida en sus manos, prosiguió la flor, temeroso. Todo va a salir bien. ¿Confía en mí? Solo una cosita más. Claro. Si el fiscal o los agentes de la DEA te preguntan si eres capaz de hacer tal o cual cosa, diles que sí, instruyó la abogada. Lo que sea. Sí, lo que te pidan, concluyó el abogado. La noche fue muy larga. La flor bajó al primer piso de su apartamento en Cancún, caminó un buen rato alrededor de la piscina, atravesó la puerta de acceso a la playa privada del lujoso condominio y una vez allí se quitó los tenis Donna Karan, dobló hasta la rodilla su Blue Dolce y Gabbana y caminó por más de 1 hora a la orilla del mar. En su larga caminata se detuvo algunas veces para mirar hacia atrás, imaginando que las huellas de esa decisión que cambiaría para siempre su vida, serían borradas por las agencias federales americanas, tal como las olas del mar borraban las huellas que dejaba a su paso. No era fácil estar en la posición de la flor, acusado por el gobierno americano de importar grandes cantidades de cocaína, señalado de traidor por sus antiguos aliados en el narcotráfico, perseguido por sus socios en Colombia, que preveían una alianza con su amigo, el negro Asprilla, preso en New York, y perseguido por Miguel Solano, desesperado por borrar la huella de sus embarques de droga. Solano sabía que la flor era el único que lo podía poner en evidencia ante los agentes federales porque en contra de su voluntad y por pedido directo del negro Asprilla, había sido el encargado de entregarles a empleados de Solano en México las 6 toneladas de cocaína que habían llegado a las costas mexicanas. Cansado de caminar de un lado para otro, sin encontrar respuesta a sus interrogantes, la flor puso sus tenis en la arena blanca y se sentó encima de ellos buscando una respuesta en el horizonte. La noche estaba iluminada por cientos de estrellas que dejaban ver el infinito sobre el mar Caribe. La flor estaba dotado de algo más que simple sentido común y sabía que así de infinita sería su lucha para limpiar su nombre. Lentamente, la flor levantó la mirada al cielo, buscando identificar la estrella más luminosa, quizás esperando una señal de su hermano, el que murió pocos días después de nacer. Una extraña sensación de tranquilidad recorrió el cuerpo de la flor y entendió que desde el más allá su hermano le daba el aire que tanto necesitaba. La flor recogió los tenis, caminó lentamente de regreso, miró de nuevo la piscina que tanto recuerdo le traía, la misma que él creía le permitiría disfrutar en el verano siguiente con sus hijos, después de saldar su deuda con la sociedad. Deuda que aún hoy continúa pagando y deuda que la sociedad nunca le perdonaría. Al día siguiente, 11 de julio de 2001, a las 8 a.m., la flor y su abogado abordaron en Cancún el vuelo 2126 de American Airlines, rumbo a Miami. Antes de abordar, el abogado dejó un mensaje en el contestador del fiscal. La flor se encontró con la esposa de un amigo, que subía el mismo vuelo nuestro. A eso de las 11:37 de la mañana llegaremos a Miami, como está programado. Fugitivo y abogado se levantaron de las sillas de primera clase 3A y 3B y tomaron sus equipajes de mano.
La Flor respiró profunda. Estaba listo para zambullirse en las profundidades de ese océano que es el sistema federal americano. Cuando caminaban por el túnel después de salir de la aeronave, se encontraron a boca de jarro a 3 oficiales de inmigración, 2 de aduanas y 4 agentes de la DEA, con sus insignias colgadas de una cadena sobre el pecho. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué tantos policías?, pensó la Flor, pero se tranquilizó cuando observó que todos llevaban una escarapela que decía "Welcome to Miami". Estaba equivocada. Cuando la Flor y su abogado se dirigían a inmigración, uno de esos oficiales se acercó y dijo: "Usted, espere ahí", ordenó uno de los oficiales señalando a la Flor, que de inmediato se sentó en una silla plástica azul. Impotente, la Flor vio alejarse por las escaleras eléctricas a su abogada, el mismo que le había asegurado que todo estaba bajo control. Pero todo cambió cuando otro oficial se acercó y lo condujo a un costado del lugar. "No se preocupe, que esta es por su seguridad. Sígame", dijo el uniformado, y al instante aparecieron otros 4 gorilas gigantes. Así se había imaginado la Flor a los oficiales americanos. Por corredores secretos del aeropuerto, la Flor fue conducido hasta la zona de reclamo de equipajes, donde identificó su maleta, que voluntariamente, uno de los agentes federales cargó hasta una oficina que tenían acondicionada en el terminal aéreo. Una vez allí, otro oficial pasó un sensor por un pequeño controlador, marcó su clave personal y la puerta se abrió. Era una improvisada sala de conferencias en la que estaban 15 oficiales de la DEA, su abogado y otra persona impecablemente vestida. "Es verdad, mi abogado controla todo", pensó la Flor antes de sentarse ante la mirada escoltadora de los americanos. Luego llegó el momento de las presentaciones. Claro, después de haber sido inspeccionado hasta los calzoncillos por el oficial de aduanas, que no tuvo ningún reparo en destruir su maleta Samsonite y pasarle por encima a un perro antinarcóticos que más parecía echandoso de montallantas. En ese momento se acercó el abogado. "Este señor es tu fiscal". "Mucho gusto", respondió la Flor y estrechó la mano del hombre impecablemente vestido. "Tenía muchísimas ganas de conocerlo. Soy el deputy chief de narcóticos del sur de la Florida". Tras el saludo del fiscal siguió el de los 15 agentes de la DEA que se lo disputaban para llevarlo al purgatorio, en el headquarter de la DEA en El Dorado. Los agentes del Grupo 4 de Miami se ofrecieron a transportarlo en una camioneta Grand Cherokee de una bella oficial, al tiempo que otro uniformado, con rasgos similares a los de la caricatura de Johnny Bravo, cargó la pesada maleta de la Flor y la metió en el vehículo con cara de pocos amigos. En el recorrido al headquarter cruzaron pocas palabras. La Flor miraba la ciudad que de pronto nunca podría volver a visitar. Después de llegar al edificio federal, ingresaron a una enorme oficina parecida a las que la Flor veía en las películas de televisión. Sobre una pared colgaban los escudos de las agencias federales y en una repisa del costado derecho había trofeos y más trofeos. Una mezcla de extrañas sensaciones recorrió su cuerpo: nerviosismo, intranquilidad, angustia, ansiedad, pánico. Al lado izquierdo de la Flor se sentó su abogado, a la derecha, el supervisor del Grupo 4 de la DEA, al frente el fiscal y repartidos en las otras sillas los 15 agentes que lo habían acompañado desde el aeropuerto. "Estamos esperando al jefe de toda la DEA en el sur de la Florida, que también desea conocerlo", dijo el fiscal, rompiendo el hielo. "¿A mí?", respondió la Flor. "Sí, claro, a usted", replicó el fiscal, y en ese instante ingresó el jefe de la DEA, que se sentó al lado de la Flor luego de correr a un lado del fiscal. La Flor hizo gala de su habilidad para manejar circunstancias adversas. De hecho, la reunión se tornó divertida y hasta tuvo tiempo para contar anécdotas nada importantes del narcotráfico. Luego se atrevió a preguntar: "Aquí la gente no almuerza", dijo al tiempo que señalaba en su reloj las 3:15 de la tarde. Claro, cómo no, lo que pasa es que la charla está interesantísima", respondió el fiscal. "Ya ordené pizza para todos", contestó la hermosísima agente, propietaria de la camioneta que había transportado a la Flor minutos antes. Después de degustar la pizza, hacia las 9 p.m. el fiscal y el supervisor de la DEA terminaron la reunión. La Flor estaba tan anestesiado que, si lo dejan, durante una semana entera hubiera hecho el relato de su vida en el narcomundo. Luego de un largo silencio en que todos se miraban, el abogado se animó a hablar. "Hoy vamos a dormir en el Hotel Marriott de la 41 Street y la 125 Avenida, aquí mismo en El Doral. Mañana temprano vamos ante magistrado y quedas libre, para que haga lo que quieras". "Eso no fue lo que me dijo anoche", contestó la Flor, un poco extraña. "Estas cosas suelen pasar, son formalismos, nada relevante, no te preocupes, confía en mí, además es solo una noche y vas a estar custodiado por los agentes de la DEA, no te preocupes, es por tu seguridad para que nada te pase". "Está bien, si usted me dice que no hay problema", concluyó la Flor, resignada.
La caravana de carros salió del headquarter de la DEA y en uno de ellos iba la Flor. Los agentes rentaron 4 habitaciones en el Hotel Marriott y a la Flor le correspondió la penúltima en una esquina del piso 6, frente a la de su abogada. Las 2 habitaciones contiguas, conectadas, para los agentes federales. Al filo de las 10 p.m., la Flor pidió una orden de pollo tropical para calmar un antojo de meses atrás. Increíble. Pocos minutos después llegó con el pedido uno de los agentes que lo protegía. No y a Lula, como le dijo su abogado, las atenciones eran de lo. Sin poder conciliar el sueño, a las 1 p.m. La Flor decidió bajar al gimnasio. 3 agentes y la hermosísima oficial la acompañaron. Una vez allí, intercambiaron anécdotas. La Flor narró episodios de su vida como narco. El oficial contó detalles de años y años de seguimiento a la temida Flor. Cuando habían entrado en confianza, la investigadora hizo la pregunta que siempre había querido hacer y que en los largos años de persecución nunca pudo tener. Florecita, ¿tú eres gay? La Flor miró a la cara a la bella mujer y soltó una sonrisa cómplice. Ella no era la única persona que había tenido esa curiosidad. No, respondió sonriente. Entonces, ¿por qué te dice la Flor? ¿Te interesa saberlo de verdad? Por supuesto. Es una larga historia, respondió la Flor y la charla quedó pospuesta para otra ocasión. Al otro día, 12 de julio de 2001, la Flor ingresó a la corte para la lectura de los cargos. Un simple formalismo, como sostenía la abogada. Una hora más tarde, a las 10 a.m., salieron hacia un edificio contiguo al de la fiscalía. Narre uno a uno los hechos relacionados con su vida en el narcotráfico, estrelló el fiscal. A partir de ese momento, la Flor se convirtió en testigo de la justicia estadounidense en contra del Cártel del Norte del Valle. Este carismático personaje, diferente del común denominador del narcotráfico, llenaba las expectativas del Departamento de Justicia de Estados Unidos: credibilidad, voluntad, conocimiento y una pequeña dosis de malicia indígena tan necesaria en estos casos. En poco tiempo, el Cártel del Norte del Valle empezó a perseguir a la Flor y ofreció entre 3 y 5 millones de dólares por asesinarlo. Para presionarlo, los capos se las arreglaron en Colombia para expropiarle apartamentos, casas, fincas, botes, aviones y títulos valores porque no soportaban la idea de que la Flor anduviera muy campante por Miami Beach y viviendo en el lujoso Portofino Tower. Lo que no recordaban era que el pionero de esos cuadres de cuentas con la justicia americana no había sido la Flor. No, fueron ellos, los miembros del top 10 del narcotráfico, que habían intentado sin éxito el crossover. Ante el fracaso, cualquiera que intentara negociar sería declarado objetivo número 1 de la organización. Contra todos los pronósticos, la Flor soportó el ataque del Cártel del Norte del Valle. Por un lado, Varela lo calificaba como desertor. Por otro, Miguel Solano y Fernando Henao estaban interesados en que las agencias americanas no conocieran su rango real en el Cártel del Norte. Por último, Víctor Patiño y Rasguño lo consideraban una rueda suelta y sobreviviente del crossover Hollywood de Barack Vega. En fin, el gremio entero quería matar a la Flor, cuya única lealtad provenía del negro Asprilla, que apoyaba sus intenciones de sometimiento. La Flor siguió librando batallas a diestra y siniestra, pero afortunadamente encontró refugio en las agencias americanas. 2 meses después y luego de ganarse la confianza de los gringos, pudo regresar a México para rescatar lo poco que las aves de rapiña le habían dejado. Pero la Flor no tuvo en cuenta que el Cártel del Norte manejaba a México como una extensión del Valle del Cauca. Por orden de Chupeta, el teniente había logrado contactar a un colaborador de la Flor, que le propuso una cita en el centro comercial Moalie, sector de Polanco, en el DF, para pagarle una deuda pendiente. La Flor, convencido de las buenas intenciones de su amigo y deudor, acudió al encuentro, pero antes de entrar lo llamó por celular. ¿En qué carro estás?, preguntó el infiltrado. En un BMW 330i, blanco. Estoy en la entrada principal, al lado del ballet parking, respondió la Flor. No te muevas de ahí, en 2 minutos llego. De repente aparecieron 2 camionetas Suburban negras de las que bajaron 4 hombres armados, con brazaletes que los identificaban como miembros de la Policía Técnica Judicial, PTJ. En medio de gritos de PTJ, nadie se mueva, los desconocidos se dirigieron al BMW, sacaron a empellones al chofer y a su acompañante y los introdujeron a las camionetas. Luego desaparecieron del lugar al amparo del ulular de las sirenas. La Flor no estaba en el BMW blanco. El sentido común y el olfato desarrollados al cabo de años y años de guerra contra el Cártel de Cali habían hecho que conociera sus métodos de avanzada, sus tácticas de ataque y su capacidad para infiltrar desleales. Diego, desala al teniente y a Chupeta que casi lo logran, que de ahora en adelante la pelea es de frente.
te equivocaste de BMW porque el mío era azul. Yo estaba al frente, mirando lo que pasaba. La verdad, me lo imaginaba, le dijo la Flor al infiltrado y colgó. El episodio forzó a la Flor a regresar de nuevo a Miami, donde a la larga ellos entendieron que él no era un narco como cualquier otro. A los pocos meses, la Flor tuvo que regresar a la corte y aceptar su culpabilidad en lavado de dinero y tráfico de droga. Un día antes se reunió nuevamente con su abogado en la piscina del Hotel Delano en Miami Beach y mientras degustaban un delicioso filete de pescado con vegetales examinaron el expediente en inglés. En cada uno de los numerales pones tus iniciales, pero en esta última página firmas aceptando tu culpabilidad en el caso, instruyó el abogado y la Flor firmó sin titubeo su ingreso al cartel de los sapos. Y nuevamente, el operario de ingreso a la corte, al que ya se estaba acostumbrando, caravana de vehículos con vidrios polarizados, toalla cubriendo su rostro, protección de más de 20 agentes de la DEA, túnel por aquí, túnel por allá, prohibición del ingreso de cualquier persona a la corte, salida por el ascensor privado, en fin, todo tipo de trucos para evitar que la temible Flor quedara en evidencia. ¿Qué es todo esto? ¿Te diste cuenta de lo que me dijo la juez? Le preguntó la Flor al abogado cuando salían de la corte. ¿Qué te dijo? United States of America US. La Flor. Esos son más de 300 millones de malparidos contra mí solo. Viejo, yo no le he hecho daño a ese poco de gente. Esto es un simple formalismo, ya te lo dije, respondió el abogado. Sí, pero le explicaste que yo me entregué voluntariamente. Que esto es un arreglo. Insistió la Flor, pero el abogado volvió a decir que todo estaba bajo control. Esas eran las palabras preferidas del abogado, que en realidad nunca tuvo nada controlado. Él sabía lo que iba a pasar con la Flor y lo ocultó o se le olvidó comentarle ciertos detalles insignificantes, que no volvería a ver en mucho tiempo el suculento pollo con el que lo recibieron el primer día los agentes de la DEA, que la carne tampoco, si acaso en comerciales de televisión, que tendría que aprender a vivir durante muchos años con otro preso en un espacio de 2 por 2 metros, que dejaría a un lado sus cómodos boxers para ponerse de ahora en adelante 3 calzoncillos, a los que tiene derecho como preso y que debía lavar todos los días en su propio sanitario, que además está en un calabozo. Y como si la desgracia fuera poca, tendría que levantarse a las 5 a.m. tender su cama, si es que ese pedazo de concreto de 60 centímetros de ancho por 1,80 de largo se le podía llamar cama. Además, debía acostumbrarse a ver la televisión con unos audífonos de los años 60, a que los oficiales encargados de su custodia se esfuercen por hacerle la vida imposible, a guardar sus pertenencias en una bolsa negra, a no comer lo que quiera sino lo que le den, que a propósito no es nada suculento, a comer a las 4 de la tarde y besar de ahí en adelante para llegar vivo el día siguiente sin morir de inanición. Estos son algunos detallitos, nada importantes, de lo que significa la prisión. Así se entiende por qué el abogado basaba su defensa en evitarle algún dolor de cabeza a la fiscalía sin importarle que a la Flor le sacaron hasta los ojos. Con todo y pese a las pésimas condiciones, la Flor era el testigo más apetecido de agentes y fiscales. Las reuniones en el headquarter de la DEA o en la fiscalía se hicieron rutinarias. Lo visitaban fiscales de Los Ángeles, Houston, Washington y Nueva York, agentes de la DEA, FBI, ICE, USS, oficiales a cargo del Buite Collar Creme. Todos hacían cola para pedirle un autógrafo a la famosa Flor y por ahí derecho a anestesiarlo para obtener de la mayor información posible. Lo curioso es que todos, invariablemente, hacían la misma pregunta. Para usted, ¿cuáles son los narcotraficantes más grandes en Colombia? ¿Acaso no lo sabe? Preguntaba la Flor sin interés. No, no lo sabemos. Juan Carlos Ramírez, Chupeta, Carlos Alberto Rentería, Beto, Hernando Gómez Bustamante, Rasguño, Vilber Alillo Varela, El Cojo Jabón, Diego Montoya, Don Diego, Miguel Solano, Miguelito. ¿Quién? Miguel Solano. Ningún fiscal ni agente entendía cómo la Flor había logrado ese ascenso vertiginoso en el poderoso, peligroso y más violento cartel de las drogas del mundo, cuando su aspecto no era precisamente el de un gran narco. Cualquiera de los antes mencionados superaron de lejos la violencia de Pablo Escobar, no con los métodos terroristas para arrodillar a un país, pero sí con una capacidad mayor de corrupción para ejecutar sus crímenes. Escobar estigmatizó al narcotraficante como asesino desalmado, pero su maldad no es comparable con ninguna de las cabezas del cartel del norte del Valle. Es más, quienes aún hoy describen en periódicos y revistas del mundo la vida y muerte de Pablo Escobar, demuestran un desconocimiento total del proceso de transformación del fenómeno del narcotráfico a nivel mundial. Hay que indagar en las entrañas del narcomundo para entender que los dirigentes de hoy son los mismos que anteriormente oficiaban como asesinos a sueldo de los primeros varones de la droga. La historia no terminará después del final de estos, que está cerca, más adelante vendrán otros. Lo peor aún no llega.
Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más historias que valen la pena contar. Sin retorno. Ahora que las agencias federales tenían claro lo que sucedía en ese país de narcotraficante llamado Colombia, estaban entusiasmados con la idea de capturar, a cualquier precio, a los cabecillas de dichos carteles. Un buen prospecto era Diego Montoya. Más aún si contaban con la colaboración de Julio Fierro, quien decía tener acceso privilegiado a su organización. Fierro estaba decidido a evitar la pronta presentación del capo ante el juez de su causa, que ya reclamaba su presencia en la corte para dar por terminada la primera etapa de cooperación. Aprovechando que su afamada esposa Natalia París tenía un compromiso de trabajo en un evento de modelaje en Medellín, Fierro decidió acompañarla, pero con tan mala suerte que la contrainteligencia avanzaba en sus oscuras intenciones contra él. Desde hacía varios años corría un rumor en el narcomundo en el sentido de que Fierro se había convertido en informante del FBI, algo que sus antiguos socios no veían con buenos ojos. Por esta razón, concluyeron que la presencia de Fierro en Medellín no tenía otro objetivo que hacer inteligencia para transmitírsela a su agente en Miami. El 26 de septiembre de 2001, fuentes cercanas a Diego Montoya confirmaron que Fierro estaba en Medellín y de inmediato le contaron a Varela, que montó una operación para capturarlo. En realidad, Fierro había viajado a Colombia para supervisar el buen comportamiento de su esposa y recoger algunos ahorros que compartía con Nicolás Bergonzoli. La suerte de Fierro había quedado sellada años atrás, cuando Iván Urdinola se enteró de sus intenciones de delatar a Diego Montoya, lo que interpretó como una amenaza para su organización. Enterado, Varela aprovechó que las autodefensas controlaban la capital antioqueña y le pidió cooperación a Don Berna, que a su vez encargó al Rolo, su secretario particular, de localizar a Fierro y desaparecerle. En efecto, el Rolo se encontraba por aquellos días en Bogotá y después de hablar por teléfono con Fierro le puso una cita en el aeropuerto José María Córdoba del Pionero. Quedaron en encontrarse a las 7 p.m. el 29 de septiembre de 2001 en el Estadero El Aviador, a escasas cuadras del aeropuerto. El Rolo convenció a Fierro con el cuento de que viajaría a Medellín a arreglar los asuntos pendientes y esa misma noche regresaría a la capital. Sobre las 6:30 de la tarde, y mientras Natalia París avanzaba en los preparativos de un desfile, Fierro partió del barrio del Poblado en compañía del Zarco, su hombre de confianza, mientras los demás miembros de su escolta permanecieron en su vivienda. Fierro condujo su camioneta y llegó puntual al estadio. Mientras esperaba al Rolo, descubrió la presencia en el mismo lugar de Daniel Mellán. Daniel, lugarteniente de Don Berna, acompañado por Beto, Yato, El Morro y otros 4 integrantes de su cuerpo de seguridad. A Fierro le pareció normal la escena porque consideraba a Daniel un buen amigo, al fin y al cabo y para conversarse con él. 3 meses atrás le había regalado una camioneta Toyota blindada. Daniel se acercó mientras sus hombres rodearon a Fierro y el Zarco los esposaron, amordazaron y obligaron a subir a su vehículo. El Zarco fue llevado a otro automotor. La caravana se desplazó a toda velocidad hacia una finca cercana, propiedad de Ramiro Banoy, Coco Banoy. Una vez allí fueron sacados de los vehículos, conducidos a una de las habitaciones y arrojados al piso. Por orden de Daniel, sus hombres le dieron gran cantidad de puntapiés y bofetadas a Fierro mientras lo acusaban de ser directo responsable de la Operación Milenio, de la que Coco Banoy era fugitivo. Además, le gritaban que él era el papá de los sapos. Desde Cali, Varela llamó para reclamar su derecho a escuchar las confesiones de Fierro, que presenció un potente el instante en que los hombres de Daniel le hicieron 4 tiros en la cabeza al Zarco. Terminada esta primera etapa de interrogatorio forzoso, Fierro fue entregado en Medellín a un grupo enviado por Varela. Los secuestradores introdujeron a Fierro en el baúl de uno de sus vehículos y se dirigieron raudos hacia los dominios del Cartel del Norte del Valle. Durante el recorrido hacia Cali, los hombres de Varela lanzaron el vehículo de Fierro a un barranco que desembocaba en un río a la altura de un sitio conocido como La Pintada. Al día siguiente, Fierro fue a parar esposado y amordazado a una cama en una vivienda del barrio El Ingenio, en Cali, donde fue obligado a confesar sus intenciones con Diego Montoya y Iván Urdinola. No obstante, las revelaciones de Fierro, que a veces desembocaban en largos discursos, no convencían del todo a Varela, que optó por aumentar gradualmente las torturas y los oprobios característicos del mundo del narcotráfico. En medio de semejante drama, Fierro fue obligado a comunicarse con un colaborador suyo en Medellín, pero este no contestó las llamadas. Con el paso de las horas, Fierro confesó que en efecto era informante de las agencias federales de Estados Unidos. Varela, irritado, les dio la orden a sus hombres de prender la motosierra. Hasta ahí llegó el famoso Julio Fierro, que cometió el grave error de regresar a su tierra, donde el poderoso brazo de la mafia conocía en detalle toda su andanzas. 3 días después, 3 de octubre de 2001, apareció Juan Carlos Sierra, el Tuzo,
que aceptó colaborar en la operación y citó al ayudante de Fierro que no había respondido sus llamadas al mismo estadero al lado del aeropuerto de Río Negro. 3 horas después del encuentro, el hombre de Fierro y su hermano aparecieron muertos en la cajuela de su vehículo. Con la muerte de Fierro y su predecible confesión, su socio y compañero de aventura Nicolás Bergonzori no tuvo otra opción que huir a Estados Unidos. Solo 3 días después del triste final de Joyo Fierro, el turno fue para Juan Carlos Ortiz, Cuchilla, que desde el día en que recobró su libertad se concentró en atender 3 frentes: su seguridad, la seguridad de su familia y el control de sus negocios de narcotráfico. Grupos de sicarios cuidaban a sus seres queridos. Eran hombres de su entera confianza que recibían buenos salarios, servicios médicos, primas navideñas, porcentajes en los envíos de drogas y otras ventajas. Por esa razón, ese lumpen criminal había adquirido grandes extensiones de tierra, apartamentos confortables, lujos incomparables y mayor estatus social. Mientras, Cuchilla vivía en la clandestinidad, en barrios de clase baja, en compañía de su secretario de confianza. Desde su perspectiva, el enemigo más importante que tenía era Varela. Y aunque Cuchilla consideraba a Chupeta como su amigo, socio y compañero de profesión, entre los dos había serias diferencias porque él apoyaba financieramente al clan Herrera, algo que en el Cartel del Norte era calificado como un acto de traición. Aún así, por la cabeza de Cuchilla no pasaba la idea de que Chupeta fuera a atentar contra él pese a los altercados que sostenían continuamente por cuenta de los Herrera. En el grupo de Varela existían 2 tendencias sobre Cuchilla. Chupeta era presionado de manera implícita por Varela para eliminar a su amigo. Se hablaba, se discutía, se analizaban los pros y los contras, pero no salía humo blanco. Pero Varela se impuso y Chupeta no tuvo más remedio que aceptar la tarea de eliminar a su amigo porque los demás miembros del cartel amenazaron con poner en duda su lealtad con la organización, algo que se pagaba con la vida. Chupeta accedió a encabezar la operación de captura de su amigo Cuchilla y lo citó en una finca cercana a Cali, en un sitio conocido como Chorro de Plata, en la vía Pance. En el lugar, Chupeta y sus hombres estaban armados esperando a Cuchilla. Para ese entonces Chupeta ya había logrado sobornar al Hurtado Gural para que no pusiera ninguna resistencia en caso de algún operativo contra su jefe Cuchilla. Finalmente, en la tarde del 2 de octubre de 2001, Cuchilla accedió finalmente a visitar a su compañero. Como único acompañante de su camioneta Toyota Prado con blindaje 5, Cuchilla llevó a Hurtado, el hombre que a esas horas ya trabajaba para Chupeta. Los invitados llegaron al lugar del encuentro. Chupeta hubiera podido capturar a su amigo allí mismo, pero no se lo permitían los sentimientos encontrados por tratarse de su amigo de infancia. Esa tarde tomaron trago, recordaron experiencias pasadas, trajeron a la memoria los vagos recuerdos de compañeros universitarios y éstas expresaron mutuos afectos. Incómodo por la situación, Chupeta se excusó con Cuchilla y le dijo que tenía un compromiso adquirido con anterioridad que no podía cancelar. Chupeta sintió y quedaron en encontrarse de nuevo al día siguiente. Terminada la tarde de diversión, a eso de las 7:30 de la tarde, Chupeta le ordenó al teniente Rodríguez que terminara la tarea que él había dejado empezar. De regreso a Cali después del paseo campestre, Cuchilla intercambiaba opiniones con su conductor Edgar Hurtado, cuando de repente los ocupantes de otro automotor se acercaron y trataron de decirles algo con respecto a un vehículo que venía detrás de ellos y estaba haciendo cambio de luces. Cuando pasaban frente a la Universidad de San Buenaventura, Hurtado redujo la velocidad y bajó el vidrio hasta donde el blindaje lo permitía y les gritó que qué pasaba. Estos respondieron que el teniente era portador de un mensaje de Chupeta para Cuchilla. Convencido de que se trataba de algo urgente, Cuchilla le ordenó a Hurtado detenerse a un lado de la vía. Pocos metros más adelante paró el primer vehículo y por la parte posterior lo hizo el teniente, acompañado por 4 de sus hombres. Antes de bajar de su automóvil, el teniente se aseguró de que su arma estuviera lista para abrir fuego y la acomodó en la parte baja de su espalda. Acto seguido, el teniente caminó hacia adelante por el lado derecho de la camioneta, mientras por el lado izquierdo el bobo hizo lo mismo. Cuando estuvo frente a la ventanilla de Cuchilla, el teniente golpeó el cristal de la camioneta con su reloj y en ese momento se abrió la puerta de la fortaleza ambulante. Inmediatamente, el teniente se interpuso entre la puerta y la cerradura para evitar que Cuchilla la cerrara de un tirón y en cuestión de segundos sacó su pequeña ametralladora e hizo varias ráfagas contra la humanidad de Cuchilla, que se dobló sobre su propia silla. Herido de muerte, el narcotraficante le rogó al teniente para que no le disparara más, pero este le disparó una nueva ráfaga. Hurtado, el traidor, abrió la puerta del blindado, pero recibió la misma dosis de parte de uno de los hombres del teniente. A un lado de los cadáveres quedaron sus pistolas y sus respectivos portafolios. Los hombres del teniente introdujeron los cuerpos de la camioneta, pusieron la palanca de cambios en neutro, cerraron las puertas y empujaron un poco la camioneta hacia un barranco. Luego abordaron sus coches de regreso y desaparecieron.
Allí quedaron 2 muertos, pero uno de ellos no era cualquiera.